Shalom, shalom a toda la casa de Israel. Bienvenidos a este Shabbat. Ya estamos en la parasha número 21. Vamos, este año va corriendo, va corriendo. Bienvenidos a todos los que se conectan por Zoom, por YouTube, por Facebook, por TikTok. Sí, estamos transmitiendo por TikTok también. Entonces, bienvenidos sean a este estudio de la Parashá número 21 de la Haftará, de los Apostólicos también. Damos la bienvenida a todos los que se conectan por aquí, vuelvo y digo, a todos los pastores y maestros que también se conectan y que están aquí atentos para continuar este tema tan maravilloso. Esta Parashá, ahorita decía en el grupo aquí de Zoom, que si usted quiere ser parte, está en YouTube, en Facebook, quiere ser parte del grupo de Zoom, eh, es bueno que se conecte a los canales de MC Shalom Internacional por Telegram y por WhatsApp, porque voy a poner el loguito de Telegram para que lo puedan ver ahí en un momentico, y el de WhatsApp también, que está el canal de WhatsApp de MC Shalom Internacional, para que puedan entrar a los grupos, a los canales y poder ser parte también de aquí del chat de Zoom. ¿Listo? Ahora, vamos a dar inicio a este estudio. Es un estudio súper largo. En el estudio de la Parashá que enviamos en MC Shalom Internacional, tienen como 16, 17 páginas de estudio, de instrucción, y es bueno que usted pueda también descargarlo y capacitarse. Voy aquí a compartir pantalla para hacer la bendición de la lectura de la Torah. Dice así: Baruch atah Adonai, Elohim melech haolam, asher baha banu, mikol ha'amim, venatan lanu et torato, Baruch atah Yahvé noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahvé, dador de la Torah. Amén. Gracias, Padre, por este día. Gracias por permitir que estemos vivos, que respiremos un día más, Padre Santo. Gracias por esta parashá tan grande, tan extensa, tan importante para entender tu, tu relación con tu pueblo Israel desde el inicio de las primeras aliadas al final, el tema de las dos tablas, el tema del becerro de oro, para entender todo esto que nos compete como pueblo y para poder entender el sacrificio del divorcio de Israel con su pueblo y la muerte, hasta que la muerte los separa y que Yeshua que Elohim tuvo que hacerse Yeshua para poder estar aquí con nosotros y poder romper ese contrato y poder volverse a levantar para volvernos a casar en el borde del Cordero y todo el desempeño glorioso y el despliegue hermoso que tiene esta parashá para nuestras vidas. Bendice a cada israelita, donde quiera que esté, en su casa, en su congregación. Si está entre semana y está viendo esta repetición de este video, o está viéndolo por primera vez y está de camino a su casa o de camino al trabajo, bendícelo en el entrar y en el salir, y que el corazón de cada israelita esté dispuesto para poder entender las maravillas de tu Torah. Amén. Bueno, vamos a empezar aquí con la, la parashá. Vamos aquí a darle aquí grande. Bueno, la parashá se llama Kitizá. Kitizá. Eso pues ya puede decir Kitizá. ¿Por qué puse esta monedita aquí? Bueno, porque se entregaba un dinero por un rescate, ¿no? Entonces vamos a ver esos versos. Creo que vamos a manejar los primeros 6 versos de esta parashá, de esta primera aliá. Son como 30 versos en esta primera aliá, pero no lo vamos a tocar todos porque, como digo, es un tema muy extenso que nos compete a cada uno de nosotros. Y es muy importante que tengamos en cuenta todo lo que se despliega en esta parasha. ¿Listo? Entonces, Kitizá. Entonces, ¿qué dicen normalmente las versiones en español? Dice, Adonai habló a Moshe diciendo, cuando hagan el censo para obtener el número de los hijos de Israel, según los que sean contados de ellos, cada uno dará a Adonai el rescate por su persona. Así no habrá mortandad entre ellos cuando hayan sido contados. Esto es lo que diría cualquier versión en español normal, ¿sí? Que hagan el censo y todo eso, pero, bueno, ustedes saben que yo soy profesor de hebreo, entonces
en hebreo dice algo muy diferente. Tiene que ver, o sea, tiene relación, pero dice algo diferente. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poco de hebreo, a estudiar aquí un poquito más a la profundidad del verso para ver qué dice esto entre el versículo y la verdad, ¿no? Dice así, dice así. Ki tisa et rosh bene Israel. Esto es lo que, estas palabras de una, dos, tres, cuatro, cinco, esas 6 palabras de Ki tisa rosh bene Israel es lo que trajeron como todas estas palabras, desde cuando hagan el censo hasta los hijos de Israel, hasta acá. Sí, por acá ninguna dice, los que saben ya un poco de hebreo no dicen número, no dice censo tampoco, no dice nada de eso. Solamente dice Kitisa et Rosh, cabeza. Rosh Jodes, que es cabeza de mes. Rosh, cabeza. Benei, hijos, Israel. ¿Vieron? Et Rosh, Benei, Israel. No dice números, no dice obtener, no dice hagan, no dice nada de eso. Vamos a ver qué dice en hebreo. ¿Listo? Vamos aquí a ir desempeñando eso porque es muy importante saber por qué suceden las cosas. Entonces, vamos a ver. Entonces, ki tisa. La palabra tisa traduce levantarás o levantes. Cuando levantes, o porque levantarás, porque la palabra aquí es porque o cuando, ki. ¿Sí? ¿Recuerdan la palabra, la palabra se llama ki tetse? Cuando entres o porque entrarás. Ki tetse, ki es porque o cuando. Porque o cuando levantarás. Bueno, y eso no son palabras sueltas. Vamos a ver el hebreo. Pues, si usted quiere tomarle pantallazo, tomarle foto a la pantalla para que pueda ver el cuadro hebreo, vamos a ver. Entonces, yo sé que tiene mucho, no lo quise copiar a mano porque igual es mucho, pero aquí lo descargué de una página. Entonces, la palabra tizá viene del verbo la sed. Este es el verbo, la sed, que es portar, alzar, elevar, sostener, tolerar, sufrir, dar, decir o cazar. ¿Listo? Entonces, la sed. De aquí viene la palabra nací. Sí, nací que es príncipe o presidente en hebreo moderno. Cuando dice levanta las cabezas de los hijos de Israel o levanta, pon líderes de tribus, era un nací, que era un príncipe del pueblo. Los príncipes de Israel eran los nací, es decir, los levantados de cabeza. ¿Por qué levantados de cabeza? Porque dice levanta, quitiza, levantarás la cabeza de los hijos de Israel. Es porque ellos venían de esclavitud. Entonces venían como agachados, con la cabeza baja. Entonces uno dice, levanta sus cabezas que tengan altura en Israel, levanta las cabezas que no sean más esclavos, ponlos por cabezas de tribus para que cumplan un propósito en el tabernáculo. Listo, entonces aquí dice, bueno, entonces aquí está el presente participio, el imperativo, el pasado, pero nos interesa el futuro porque este verbo está en futuro. Aquí está, miren, en primera persona, en segunda persona, masculina, femenina, y así, ¿no? Entonces dice así, esa es el verbo en futuro de levantar, y aquí hay un verso de referencia, que es el Salmo 121, que dice, esa enai eleari mean yavoesri. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de cuál vendrá mi ayuda? ¿Sí? Ese es el verso el verbo yo, ani. Entonces, esa, alzaré. Y miren que el segundo que es tú, es tizá, el que nos corresponde en esta parasha. ¿Sí están viendo? En tu masculino, que es el segundo, dice tizá. Es decir, que esa es lo mismo que tizá, pero esa es en yo, esa, yo alzaré, ¿cierto? Tizá es tú alzarás, ¿sí? Tú alzarás. Y aquí está el verso con relación a este primer versículo. Dice, cuando alces, no cuando cuentes ni cuando hagas un censo, cuando alces et rosh, la cabeza de los hijos de Israel. Cuando alces la cabeza de los hijos de Israel. Y aquí vemos un patrón muy importante que a partir de esta parasha en adelante cambia, hace una modificación. ¿Por qué?
porque es un verso que no, que está refiriéndose, y lo vamos a ver más adelante en el versículo ya hasta el verso 6, o sea, los primeros 6 versos, verso 16 de esta parashá, de esta primera alía, es que no está hablando, está hablando de un trabajo de los hijos de Israel para el tabernáculo. Recuerden, bueno, ¿en dónde está Moshe? Moshe está en el monte Sinaí por arriba, ¿cierto? Porque en esta misma parashá baja. Entonces, toda esta instrucción del tabernáculo, todo lo que acabamos de ver en todas estas parashot pasadas, desde Itro hasta ahora, todo eso Moshe lo recibió en la montaña. Eso Moshe no se lo había dado a Israel. ¿Por qué en la montaña? Porque recuerden que los hijos de Israel estaban allí, llega Elohim en Éxodo 19, dice, ustedes serán un pueblo apartado para mí, esto es un reino sacerdotal, Mamlechet Kohanim, y eso le dirá a los hijos de Israel, los hijos de Israel dijeron, Naaseh Benishma, nosotros obedeceremos y escucharemos, y está toda esta declaración de amor de Elohim ante su pueblo aquí en Éxodo 19, llega Éxodo 20, donde él empieza a citar lo que llamamos los 10 mandamientos, las 10 declaraciones, y empieza, yo soy Adonai tu Elohim, quien te saca de la tierra de Egipto, y empieza a despegar lo que conocemos los 10 mandamientos, cuando termina en, no codiciará a la mujer de tu prójimo. A partir de ese versículo en adelante, que es el Éxodo 20:16, el pueblo de Israel dice, hey, Moshe, espérate, 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 que es que aquí vamos a morir, esto es muy duro para nosotros, porque ahí está la nube con relámpagos, escuchamos el sonido del shofar, hasta aquí vamos a morir. Vaya, suba usted, nosotros esperamos aquí, usted recibe la instrucción y después viene y nos la cuenta. Eso es lo que pasó, o sea que técnicamente no son solamente 10 mandamientos, Elohim los iba a decir todos desde la montaña, pero el pueblo de Israel dice, no, espere que eso, aquí me va a morir. Suba usted y reciba todo nosotros lo esperamos aquí. Entonces, todos estos mandamientos Moshe lo estaba recibiendo allá, en la montaña, porque este es el capítulo 30, recuerde que es el capítulo 30 de Éxodo. En el capítulo 32, 2 capítulos después, ocurre que Moshe baja y ocurre lo del becerro de oro. ¿Listo? Entonces, todo eso de que las pieles, del oro que trajeron, todo eso, toda esa instrucción apenas Moshe la estaba recibiendo. Pero vamos a ver que a partir de esta para allá en adelante, ya empieza como el pueblo a traer las cosas y todo eso para la construcción del tabernáculo. ¿Listo? Entonces, partiendo de ese hecho, y como no había pasado lo del becerro de oro, porque apenas va a pasar, Elohim se estaba refiriendo a que todos los hijos de Israel, o sea, a los hijos de Israel, las cabezas de los hijos de Israel iban a ser levantadas para que todas las tribus sirvieran en el tabernáculo. Todas las tribus sirvieran en el tabernáculo. Ese era el propósito, porque Elohim les dice en Éxodo 19:6, ustedes me serán para mí un reino de sacerdotal, un reino sacerdotal, no solamente una tribu, no era la tribu de Leví la que iba a ser sacerdote, ni era la tribu de Judá que iba a ser reyes, era el reino. Ese era el propósito celestial de Elohim. Y aquí es claro en este verso, cuando hace la cabeza de los hijos de Israel, no dice cuando hace la cabeza de los hijos de Leví, ni de los hijos de Aarón, ni de la tribu levítica, nada, eran todos. Las 12 tribus eran los destinados a ser sacerdotes. Ahora, aquí esta instrucción es totalmente clara. 2 capítulos después, en Éxodo 32, los últimos versos del capítulo, la tribu de Leví se hacía a un lado de los transgresores del becerro de oro, y Elohim dice, a partir de este momento la tribu de Leví me será consagrada. Es decir, que toda esta instrucción que fue dada en la montaña para todo el pueblo empieza a dar una, como se empieza a acoplar a la tribu de Leví, pero originalmente no era así, ¿listo? Entonces, sigamos. Entonces, bueno, entonces, ¿cuál es el problema con que si aquí no dice, o sea, aquí no dice que se haga un censo, ¿cierto? No dice. Entonces, ¿cuál fue el problema de David? Porque en segunda de Samuel, eso lo dice nuestra parasha, dice, volvió a encenderse el furor de Adonai contra Israel porque alguien aconsejó a David, incitó a David contra ellos diciendo, ve y cuenta a Israel y a Yehuda, ¿sí? O sea, ustedes saben que el rey David hizo un censo y en Primera de Crónicas también lo dice, que dice, ahora se levantó a Satán contra Israel e incitó a David a tomar un censo de Israel. ¿Sí?
Entonces, ¿por qué Elohim entonces se enojó? ¿Por qué Elohim se enojó si cuando David hizo el censo? Bueno, técnicamente es porque Elohim ya había dicho que, que no se que su esperanza no estuviera en carruajes de guerra, en hombres, sino que fuera en él. Entonces David dijo, vamos a salir a la guerra, cuénteme los hombres que hay para ver si la cantidad de hombres que tenemos nos sirve para la batalla. ¿Sí? Ese fue el pecado de David. No fue realmente como tal el censo. O sea, el censo fue parte de ese problema que él decía como que no, vamos a confiar en nuestro ejército y no en Elohim. Sí, ese fue el problema de David. ¿Listo? Y aquí está en este versículo largo. Entonces vamos a seguir con Éxodo 30:12, que es lo que nos interesa. Ahora ya sabemos aquí no dice cuando hagas un censo, sino que dice Kitty Saerot es Bene Israel, cuando alce la cabeza de los hijos de Israel. Dice, cada uno dará a Yahvé, dice así, el rescate, el rescate. La palabra rescate aquí es kofer, kofer, kofer. Miren bien cómo se escribe en hebreo. Se escribe kaf, fei, resh. Kofer, rescate. ¿Listo? Kofer, rescate. Y aquí está la raíz kaf, fei, resh. Y viene de la palabra lejaper. Lejaper. Y traduce perdonar, absolver, conceder la expiación o reparación de un pecado, daño o mal. Lejaper, está en infinitivo, lejaper, pero la raíz es la que acabamos de ver acá en este verso, kaf, pei, resh. Kaf, pei, resh. ¿Listo? Y de aquí nace la palabra kiper, que sí, es donde viene la palabra de Yom Kippurim o Yom Kippur. Sí, es esa palabra. Entonces, ¿qué dice Elohim? Bueno, levanten la cabeza de los hijos de Israel y cada uno hará una, un rescate, una reconciliación para que pueda ejercer ese trabajo en el tabernáculo. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué dice. Vamos a ver unos versos de referencia a esta palabra, de esta raíz. Recuerden que es kaf, mírenla, pei, resh. Kaf, pei, resh. Dice, hazte un arca de madera, esto está en Génesis 6:14, cuando le ordena a Noé que hiciera un arca, de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás, calafatearás. Es la palabra de jafarta. Aquí está la raíz. No, en hebreo no tiene que sonar igual. Recuerden, el hebreo no tiene que sonar igual para saber que una palabra tiene una raíz. Bejafarta, la calafatearás, o sea, la cubrirás con brea. Kofer, también tiene brea, también es la misma raíz. Kaf, pei, resh. Con brea, con algo que cubre. La brea cubre. ¿Sí? Cubre, es para cubrir. ¿Listo? Cubrir. En el Salmo 49 dice lo siguiente, dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna rescatar al hermano, ni dar a Dios propiciación por él. Ya la palabra aparece como propiciación. Propiciación. Recuerde de dónde viene, de dónde usted escucha la palabra propiciación. Del propiciatorio, ¿no? De la tapa del arca donde estaban los 10 querubim, donde estaba todo eso del maná, la vara que reverdeció de Aarón y las tablas, ¿sí? Entonces dio propiciación, que era la propiciación o para qué el Cohen Agadol se acercaba allá, al arca. Era solamente una vez al año, rociaba unas goticas de sangre ahí delante del propiciatorio para acercar al pueblo a Elohim, para reconciliar, es la palabra, del pecado del pueblo a Elohim, una vez al año, ¿listo? Y ahí viene la palabra también Kippur. Entonces, en Génesis 32:20 también aparece esa palabra. Dice, y diréis también, aquí cuando Jacob manda los regalos para Saúl, dice, viene tras nosotros porque dijo, apaciguaré, quitaré su ira, ¿sí? Kaf, pei, resh. Apaciguaré o quitaré su ira. La palabra es ajapra. Aquí está, ajapra. ¿Listo? Y después dice aquí, eh,
su ira contra el presente que va delante de mí, y dejaré, y después veré, en español la traducción como veré, pero miren que es el verbo Isá, que es levantaré su rostro, de él. Es la misma palabra que estamos viendo. Vamos a retroceder un poquitico para acá, a ver la tabla. Aquí está, miren que está Isá. Entonces ya vemos Isá, que es yo, Tisá, que es tú, Isá, que es él. Entonces, Isá, levantaré su rostro, levantaré su rostro. Isá. Listo, ahora sigamos con Éxodo 32:20, que es justo esta parasha en la tercera alía. Dice, aconteció que aquel día siguiente dijo Moshe al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Adonai. Quizá le aplacaré, le quitaré, miren, a Japra, la misma palabra que estaba aquí con Esaú, a Japra, le apaciguaré, es la que tradujeron aquí como le aplacaré, le cubriré su ira acerca de su pecado. ¿Sí? Los cubriré a ustedes de la ira de Elohim porque ustedes construyeron un becerro de oro. Entonces, y recuerden que los había dicho que el caporet, así se llama el arca, es esa también que viene de la palabra Ajapra, Caper, Kippur, que era el lugar donde el Cohen Agadol se acercaba una vez al año a extender esas goticas aquí delante de la tapa, aquí delante de la tapa, para que el pueblo fuera reconciliado con Elohim. ¿Sí? Y ya van a ver hacia dónde nos vamos todo esto, de por qué estoy tocando este tema. ¿Listo? Entonces, ese era el arca de la reconciliación, donde encima de esa tapita era justo llamado el caporet. Vamos a pasar la diapositiva. Aquí está, diapositivo. Aquí dice caporet. Aquí está Kaf, Pei, Res. Las mismas palabras que hemos estado analizando esa misma letra estamos analizando en este verso. Entonces, el caporet tiene que ver con quitar, con cubrir, con brea, cubrir algo, cubrir algo. Entonces, como es la tapa de la propiciación, que dice que era la tapa usada solo de la cubierta del arca sagrada, que es llamado en propiciatorio, aquí se me corrió este no es el Strong, se los debo, este es el Strong griego, que esa palabra en griego precisamente es hilasterion. Ese es el estrón en griego. ¿Listo? El hilasterion, ¿y por qué estamos viendo griego? Pues porque el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, en su parte fue escrito en griego, entonces nos interesa esta palabra en griego. Entonces, expiatorio, propiciatorio, víctima expiatorio, la tapa del arca. ¿Vieron? La tapa del arca es la palabra hilasterion. Es decir, que caporet es la misma palabra hilasterion en griego, es la misma palabra. Ahora, ¿qué vamos a ver aquí? Dice así, en Hebreos 9:5 está hablando precisamente del arca, dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Es decir, propiciatorio haciendo referencia al tabernáculo dentro del arca, y el arca tenía la tapa con los dos querubín, y esta palabra propiciatorio es la que conocemos en griego que está aquí, hilasterion. ¿Sí? Entonces está la referencia ya cruzada, ¿no? La vimos en hebreo y ahora la estamos viendo en griego. Ahora, ¿cuál es la cuestión con esta palabra? Es que también se utiliza aquí, en Romanos 3:25. Dice, a quien Dios puso como propiciación. ¿De quién está hablando? De Yeshua. ¿Sí? Quien puso como hilasterion, como caporet, como la tabla, la tapa del arca. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿De quién? De Yeshua, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿para qué servía la tapa del arca en Yom Kippur? Para los pecados pasados del pueblo de Israel que cometieron durante un año. El Cohen Gadol en Yom Kippur, que es la palabra que viene de Kafar, entraba en ese día de reconciliación a hacer reconciliación por su pueblo, y entraba hasta lo más sagrado del tabernáculo, que era donde estaba el arca, de donde encima del arca estaba la tapa, que era el caporet, que era el hilasterion en griego, porque los griegos leen la Biblia en griego. O sea, es que cuando los griegos leen ese versículo en griego, leen hilasterion. ¿Sí? Entonces, donde estaba esa tapa de propiciación,
mm, rociaba con sangre para hacer esa reconciliación entre el pueblo y Elohim una vez al año, en el día del Cafar, de la reconciliación. Y se hacía esa reconciliación. Ahora Romanos está diciendo que sí, que Yeshua es esa tapa donde estaba esa tapa que cubría el arca, donde estaban los dos querubim y que adentro estaba el maná, las dos tablas la vara que reverdeció, ¿sí? Haciendo el completo del evangelio completo de Yeshua, haciendo esa propiciación por medio de su sangre que dio perdón a nuestros pecados, ¿sí? Ahora, ¿por qué toqué esto? Porque en este verso 30, del 12 al 16 de esta parasha dice lo siguiente: cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel, cada uno dará a Yahvé el rescate de su alma, el rescate de su alma, el rescate de su alma. Cuando los cuentes, cuando nos cuentes, recuerden que nos cuentes cuando sea levantado, para que no haya entre ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto hará todo aquel que sea contado, levantado, que su cabeza sea levantado, que pase de esclavitud a realeza. Medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Yahvé. Todo el que sea contado, levantado de cabeza, recuerden, hablando de las 12 tribus, no solamente los levitas, de 20 años para arriba, dará la ofrenda a Yahvé. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Yahvé para hacer expiación por vuestras personas. Es decir, nadie dará más. Porque si unimos esto con que es el servicio del tabernáculo, donde estaba la tapa de la propiciación, donde estaba todo esto, podemos decir que es el sacrificio de Yeshua por nuestros pecados. Nadie puede pagar la salvación, ni la persona más rica del mundo con los millones de dólares, los miles de millones de dólares, trillones, cuatrillones de dólares, no puede pagar la salvación. Ni el rico dará más, ni el pobre dará más, porque esa reconciliación, recuerde que era esa reconciliación, esa kafar, decía allí, esa kafar, ese rescate, esa reconciliación de su alma con Elohim, no podía ser comprada sino por medio ciclo. ¿Por qué? Porque ese precio lo ponía Elohim. Ese precio te no puede dar más. Eso en referencia a Mateo 20. ¿Qué pasa en Mateo 20? En Mateo 20 pasa lo de que el dueño de la viña salió en la mañana, contrató unos empleados y dijo, te va a pagar tanto, un denario. Llegó al mediodía, consiguió otras personas, te va a pagar un denario. Y en la noche paga un denario. El que trabajó más y el que trabajó igual, la mitad y el que trabajó menos, tiene el mismo pago, que es la salvación de su alma, de su nefesh, en reconciliación con Elohim. Ni el rico pondrá más, ni el pobre dará menos, ¿sí? Todo el mundo tiene que dar lo mismo. O sea, todo el mundo es comprado con el mismo precio de sangre, que es la sangre del Mashiach. Y dice, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, de la reconciliación, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Es decir, las 12 tribus servían en el tabernáculo de reunión, o ese era el plan que Elohim le estaba dando a Moshe en la montaña, que no se pudo completar, por lo menos no todavía, por el pecado del becerro de oro. Dice, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Yahvé para hacer expiación, acercamiento, reconciliación por vuestras personas. Ahora, recuerden que el tabernáculo de reunión era el símil de que Elohim iba a habitar con nosotros en esta tierra, ¿sí? Que eso Yeshua ya lo cumplió. Y ahora nos congregamos en las congregaciones y recuerde que Pablo dijo que la iglesia somos nosotros, el templo del Ruach HaKodesh, la congregación, la Kaal. Y no hay forma ahora de servir a Elohim que en su tabernáculo, que sirviendo a su templo, a sus hermanos, a la congregación. No se escondió por allá en una oficina ni en una montaña, tratando de elevarse en las esferas más grandes del conocimiento, no. Es en el tú a tú con la persona, en los hogares, en la reconciliación de las familias. Así es el servicio del tabernáculo de reunión de las 12 tribus de Israel en nuestros días. Entonces, eso es lo que quería compartirles en esta
pequeño tiempo de la primera aliyah. Recuerden que si quieren recibir la parashá semanal, me pueden enviar un correo a ese Telegram o al WhatsApp, el número de WhatsApp, con su nombre, su correo electrónico, su teléfono y su ciudad, para que reciban la parashá semanal y no se pierdan de llenar el cupón para ganarse un tour a Israel. Listo, entonces mi nombre es Ángel Benasher, estoy en la ciudad de Miami. Si quieren visitarnos acá a la congregación, están totalmente bienvenidos. Échense para acá. Y bueno, esa fue mi introducción a esta parashá Kitizá. Hablé un poco rápido, recuerden que si lo quieren más lento, lo ven en diferido, con menos velocidad, ¿no? Entonces, muchas gracias. Vamos a dar paso al Roe Ferley Jaque.